Hola, hola, bienvenidos a la clase del maestro J. Carmen. En esta ocasión, con el tema de la acentuación, un tema que corresponde al programa de taller de lectura y redacción número 1. Aquí veremos los principios básicos y se sugieren también algunos ejercicios. Empecemos. En primer lugar, hay que tener algunas consideraciones generales que debemos tomar en cuenta, siempre tenerlas en mente para que no nos vaya a fallar este asunto de la acentuación, que pues es muy importante porque es la presentación de nosotros. Cuando la gente no nos ve, solamente va a leer nuestro trabajo, eso es lo que vamos a mostrar o a demostrar o a exponer. Entonces es importante tener buena acentuación. Bueno, en primer lugar tenemos que las vocales se dividen en débiles y fuertes. ¿Por qué es importante saber esto? Porque después, a la hora de escribir las palabras o de acentuar las palabras, nos encontramos con algunas palabras que tienen diptongo, es decir, dos vocales juntas en una sola sílaba. Entonces hay que saber cuándo sí se forma la sílaba, cuando se separa el diptongo, se forman sílabas distintas o cuando se juntan. Entonces, bueno, las vocales fuertes juntas no forman diptongo, se tienen que contar como sílabas separadas o distintas. Las vocales débiles sí forman diptongo cuando están juntas, están pegaditas, y asimismo las débiles con las fuertes que sí forman diptongo. Aunque, ojo, hay ocasiones en que la vocal débil lleva el sonido fuerte en la sílaba tónica y entonces pues se convierte en fuerte y automáticamente se separaría si está pegadita o junta a otra vocal fuerte. Es importante saber dividir en sílabas. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a saber cómo utilizar las reglas del acento gráfico. También es condición necesaria saber distinguir la sílaba tónica de las átonas, es decir, dónde va el sonido fuerte, porque entonces sabremos, ya detectando la sílaba tónica, si la palabra lleva el acento o no, y ya podremos aplicar la regla, pero si no la sabemos distinguir, pues no podremos aplicar la regla ortográfica. Otro asunto es el que las palabras que nada más tienen una sola sílaba, también conocidas como monosílabos, no se acentúan, a menos que causen confusiones. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que haya dos significados con la misma palabra. Por ejemplo, la palabra más. Más con acento, que significaría una cantidad, o más sin acento, que significa pero. Los tipos de acento normalmente son el acento enfático, que es el que se distingue por la entonación. Normalmente se utiliza en las preguntas o en la admiración. Por ejemplo, la palabra que, cuando lleva acento, es cuando va en forma de pregunta. Lo mismo pasa con por qué. En lugar de porque, cuando es respuesta, entonces no lleva. Cuando es pregunta, sí. Está un poco relacionada con el siguiente tipo, que es el acento diacrítico, que, bueno, pues aquí también son palabras que se escriben igual, pero lo que las distingue es que a veces llevan acento y a veces no. Por ejemplo, la palabra el, cuando es un artículo determinado, el, a, los, las, pues el no lleva acento. Pero cuando se refiere a una persona, es decir, un pronombre personal, entonces él sí es una palabra que debe llevar el acento. Por otro lado, una duda muy recurrente es si las palabras escritas en mayúsculas deben llevar acento o no. Y la respuesta es sí. Se les aplica las mismas reglas de las agudas, graves, esdrújulas, sobresdrújulas, en general como si estuvieran en minúsculas. Después tenemos las palabras terminadas en mente. En este caso estamos hablando de, por ejemplo, adjetivos o incluso adverbios. Por ejemplo, si decimos rápidamente, entonces lo que se tiene que hacer en este caso es considerar que esa terminación, ese sufijo mente, no existe. Es decir, si la palabra rápido
llevaba acento, entonces rápidamente también lleva acento. Pero si originalmente no lo llevaba, entonces, aún con el sufijo mente, la terminación mente no debe de llevar el acento. Bien, otro tipo de acento es el prosódico. El prosódico es un acento que ya sabemos que se pronuncia, pero pues no se escribe. Por ejemplo, la palabra solo, pues no lleva acento, aunque suene más fuerte en la primera sílaba, solo, pues no lleva acento. Después ya entramos al acento gráfico. Venimos aquí a las agudas. Las agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas, que es donde ya se aplican estas reglas que se verán más adelante. Bien, aquí tenemos algunas eh, ligas o links que nos pueden servir para poder trabajar con estas reglas de acentuación. Vamos a darle clic al primer enlace y nos va a llevar a esta página de internet donde nosotros vamos a encontrarnos, por ejemplo, aquí dice las palabras agudas. Busca una palabra aguda en cada fila. Será atardecer, agua, antes, albóndiga. Pues la aguda aquí sería atardecer. Y dice muy bien. Nos falta 9. Baloncesto, balón blanco o brécol sería la aguda balón. Nos faltan 8. Camisa, carnicero, campo o cantar. Aquí la aguda sería cantar. Bueno, ¿cómo sabemos que son agudas? Pues porque lo que suena más fuerte es la última sílaba, o sea, el final de la palabra. No importa si lleva el acento como aquí en balón, o si no lo lleva como en cantar, que sería prosódico, o en atardecer, que también sería prosódico. Bueno, vamos a la que sigue. Tenemos aquí despertar, docena, donde o dilema. Y la palabra aguda aquí sería despertar. Recordemos, es la última sílaba de la palabra para que sea aguda. Entrada especial, elegido, elegante. Aquí la palabra aguda sería especial. Ahí está, muy bien. Vamos con la que sigue, fósil, farmacia, frente o facilidad. Bueno, pues aquí está la última sílaba, facilidad. Geranio, genio, general, guerra, pues aquí sería general. Muy bien. Helicóptero, helado, herir, hermosa. Pues la palabra correcta aquí sería herir. Muy bien. Irán, instante, imposible, inútil. Pues es irán, del verbo ir, ellos irán. Jaime, Jonás, Júpiter, Jamaica. La que suena más fuerte es Jonás en la última sílaba y ya está. Bueno, así como ese ejercicio podemos hacer muchos para detectar las palabras agudas, graves, esdrújulas. Bueno, las graves son las llanas, ¿no? Y así podemos trabajar incluso con algunos juegos de ortografía para que se nos haga más entretenido, más divertido. Bien, vamos a explorar ahora el otro link, la otra liga que tenemos aquí de utilidad, donde aquí nos dice qué cosa es el acento, la clasificación de las palabras dependiendo de dónde esté la sílaba tónica y las reglas generales de acentuación. Aquí están, las palabras agudas se acentúan, es decir, llevan tilde, es decir, esa rayita que va encima de la letra vocal, cuando terminan en vocal en N o S. Aquí están los ejemplos. Las graves o llanas cuando terminan en consonante que no sea N o S y que tampoco sea vocal. Entonces, pues si se dan cuenta, la regla de las agudas y de las graves está al revés, está invertida. Y en las esdrújulas y sobreesdrújulas nos dice que siempre llevan tilde. Bueno, aquí nada más habría que considerar las palabras terminadas en mente. ¿Qué tal si nos encontramos con una que termina en mente y que sea esdrújula o sobreesdrújula? Ahí ya no sería forzoso que siempre lleve la tilde. Entonces hay que considerar las excepciones. Las reglas mayúsculas se acentúan y llevan tilde con las demás, ya lo habíamos dicho. Y bueno, algunas otras reglas de acentuación. Los monosílabos no llevan acento, ya lo habíamos dicho. En fin, pues hay algunas excepciones aquí. Bueno, en general, estas son las reglas, pero también vienen juegos. Del lado izquierdo nos encontramos juegos también.
Pues es cuestión de explorar estas páginas. Hay muchos ejercicios y muchos juegos, pero esto que estamos viendo aquí son los principios, los fundamentos de lo que corresponde a la acentuación. Entonces, por cierto, aquí hay que separar tipos de acento. Ya está. Bueno, pues eso es todo. Nos vemos en la próxima sesión de taller de lectura y redacción.